Compartir. Voy. Listo, gracias, buenas noches. Vamos a empezar con la exposición. Mi grupo va a exponer función torácica, toracotomía cerrada y sello de agua. Los integrantes son Jacqueline Almeida, César, Marcelo, Wenia y yo, Simar. Entonces, vamos a empezar. Ya. Adelante. Vamos a empezar con generalidades. Ajá. Pase. Bueno, como introducción, decimos que la función torácica o toracocentesis es la función quirúrgica de la pared torácica para evacuar líquido de la cavidad pleural y es un procedimiento diagnóstico y terapéutico que va a permitir la aspiración y la toma de muestra de la cavidad pleural a través de una aguja. Los objetivos, bueno, saber cómo se forma un derrame pleural, determinar y reconocer la clasificación y las causas del derrame pleural, reconocer signos y síntomas y conocer las indicaciones y su procedimiento. En el contenido vamos a hablar un poco de generalidades, indicaciones, contraindicaciones, procedimiento, equipo y material, técnicas de procedimiento, sitio de función, destino de la muestra de líquido obtenida, cuidados generales, complicaciones y tratamiento de las complicaciones y sello de agua. Bueno, entonces vamos a empezar con generalidades. Bueno, como nosotros sabemos, el espacio pleural está situado entre el pulmón y la pared torácica y normalmente contiene una capa de líquido que oscila entre 0.1 a 0.2 milímetros por kilogramo hora. Este líquido es producido por la pleura parietal a una presión de 30 centímetros de agua y a su vez es absorbido por la pleura visceral y por el sistema linfático. Entonces, este espacio más este líquido lo que va a hacer es un sistema de acoplamiento entre el pulmón y la pared torácica. Entonces, cuando se acumula líquido pleural, es lo que conocemos como un derrame pleural. Siguiente, estima, por favor. Ya, es lo que conocemos como un derrame pleural. Y este derrame pleural se da cuando la formación supera a la absorción, y esto puede ser por alteraciones tanto en los mecanismos fisiológicos como en el movimiento del líquido. Siguiente, por favor. Ahora, este líquido, en vez de ser una entidad clínica, es el efecto de una enfermedad pleural o sistémica. Entonces, los mecanismos de formación del derrame pleural, vamos a ver por qué hay un aumento en la formación de este derrame pleural. Puede ser por un aumento del líquido intersticial pulmonar, puede ser por lo que se puede ver en una insuficiencia cardíaca, en una neumonía o en una embolia pulmonar. Por el aumento de la presión intravascular en la pleura, que se podría ver en una insuficiencia cardíaca igual o en una obstrucción venosa. Por el aumento de permeabilidad de capilares pleurales, cuando se puede presentar en una neumonía o una neoplasia. Disminución de la presión oncótica sanguínea, cuando hay hipoalbuminemia. Disminución de la presión pleural en la telectasia. Aumento del líquido en la cavidad peritoneal, un hidrotórax hepático. Rotura del conducto torácico, que va a producir un kilotórax. Rotura de vasos sanguíneos, un hemotórax. Y la disminución de la absorción del líquido pleural se puede dar por la obstrucción de linfáticos que van a drenar la pleura parietal. Eso se puede observar en el caso de una neoplasia, o el aumento de la presión vascular sistémica en una insuficiencia cardíaca o en una obstrucción venosa. Siguiente, por favor. Ahora, los derrames se pueden clasificar por sus características bioquímicas en dos grupos, que serían el exudado y el trasudado. El exudativo se va a desarrollar cuando hay una afectación de las superficies pleurales o hay un incremento de la permeabilidad capilar local.
Entonces las características de este líquido va a ser que es un color oscuro, un color bronceado, y este líquido va a ser turbio. Sus leucocitos van a ser mayores a 1000 por cada milímetro cúbico, los eritrocitos van a ser mayores a 10.000 por cada milímetro cúbico y las proteínas van a ser mayores a 3 gramos por cada 100 mililitros. Y los trasudados, que son ultrafiltrados del plasma en la pleura, que se van a formar por alteración de las presiones hidrostáticas, broncóticas, sistémicas. Aquí el color es transparente, es ceroso, sus leucocitos van a ser menores a 1000 por cada milímetro cúbico, los eritrocitos van a ser menores a 10.000 por cada milímetro cúbico y las proteínas van a ser menores a 3 gramos por cada 100 ml. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las causas para que haya un derrame pleural trasudado? Que haya una insuficiencia cardíaca congestiva venosa, un síndrome nefrótico, cirrosis, hipoproteinemia, mixedema y diálisis peritoneal. Siguiente, por favor. Y para las causas de un derrame pleural exudado puede ser a causa de una neoplasia, de una infección, que son las más comunes, también por infartos, pancreatitis, traumatismos y enfermedades autoinmunes como pueden ser el LES y la artritis reumatoidea. Los síntomas. Bueno, los pacientes con derrame pleural obviamente van a presentar síntomas característicos de la patología que tienen de base y obviamente su volumen va a ser según la magnitud que tenga. Entonces, por ejemplo, cuando el volumen es menor de 200 a 300 mililitros de líquido, no hay datos físicos, pero en cambio los datos que son compatibles con derrame mayor incluyen insuficiencia respiratoria variable, disnea, dolor pleurítico, frote pleural, disminución de la transmisión de la voz del frémito y de los ruidos respiratorios, además de matidez. Siguiente, por favor. Ahora, en los muy grandes se puede observarse aumento de los ruidos respiratorios y egofonía por encima del derrame. Puede haber masivo con presión intrapleural alta, puede causar desviación contralateral de la tráquea y abultamiento de los espacios intercostales, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. ¿Lo pasó? Ah. El diagnóstico. El diagnóstico es clínico y radiológico. Entonces, con placas de tórax posterior anterior, lateral y de cubierto lateral, donde se va a evidenciar el signo de menisco, que es la zona de densidad aumentada sobre el ángulo costofrénico. Vamos a ver que hay engrosamiento de las fisuras mayores y menores, va a haber colecciones atípicas, pseudotumores, va a haber desplazamiento lateral de la cúpula del diafragma, y va a haber un oscurecimiento de las líneas pulmonares hasta la opacificación total del hemitórax. También el ultrasonido y la tomografía también son herramientas útiles para este diagnóstico y se va a confirmar con la toracocentesis. El tratamiento, siguiente por favor. El tratamiento va dirigido obviamente a la enfermedad que está originando el derrame pleural y también pues cuando el derrame es sintomático sí necesita de una toracocentesis para extraerlo o simplemente se tiene en vigilancia y que haga una resorción por el propio paciente. Siguiente, por favor. Las indicaciones, bueno, como vimos antes, por la extracción del líquido para aliviar la sintomatología producida pues, por el derrame. Esto se va a usar como medio terapéutico y como obtención de muestra para el examen diagnóstico. Siguiente, por favor. Las contraindicaciones. Las contraindicaciones, bueno, por ejemplo, en pacientes que tienen coagulopatía grave no se debe practicar, o si se va a practicar debe corregirse antes del procedimiento, a menos de que haya una insuficiencia respiratoria grave que esté determinada por gases arteriales. La cantidad insuficiente de líquido, si hay menos de 1000 mililitros, es una contraindicación para no hacerlo. Hipertensión portal que produzca varices pleurales
y pacientes agitados o poco cooperador, que eso vendría siendo una contraindicación relativa. Siguiente, por favor. Procedimiento. Bueno, se dice que una sola persona podría realizar la función torácica sin necesidad de ayuda, pero lo más recomendable es que siempre tengan un asistente para que apoye el procedimiento. El equipo y material, bueno, tiene que ser los materiales para desinfección de la piel, uniforme quirúrgico estéril, lidocaína al 1%, campos estériles, gasas, aguja con catéter externo, que es AngioCats, el equipo con llave de 3 vías, jeringa de Luer-Luc de 30 ml, equipos de infusión de sueros estéril con cámara de goteo, un frasco vacío o una botella de vacío para toracocentesis y tubos para muestra y medios de cultivo. Siguiente, por favor. Las técnicas del procedimiento. Bueno, aquí se puede hacer por 2 vías, que puede ser vía de acceso posterior o la vía de acceso lateral. Para la vía de acceso posterior, el paciente debe sentarse a la orilla de la camilla y se le debe colocar bien sea una mesa o el respaldo de una silla para que él pueda apoyar sus brazos y sobre sus brazos colocar la cabeza. Esto es para que de esa forma curvada en su espalda que espacie o que le dé más anchura al espacio intercostal y podamos realizar mejor el procedimiento. Ahora, en pacientes que no se puedan levantar de sus camas, se haría la vía de acceso lateral. Aquí el paciente debe acostarse a la orilla de la cama, se debe acostar sobre el pulmón afectado y con su brazo ipsilateral debe estar extendido sobre la cabeza para que también haya ese espaciamiento y se pueda hacer mejor aparte que tiene que dejar despejada la línea axilar para que se pueda hacer un mejor procedimiento. Siguiente, por favor. Los puntos anatómicos. Bueno, el lugar ideal para realizar la toracocentesis es entre el 7º y el 8º espacio intercostal, línea axilar posterior. Se debe mantener siempre al borde de la costilla, al borde superior de la costilla para no dañar el paquete neurovascular. Ahora, en la entrada lateral se reserva para las efusiones lobuladas y la entrada posterior para las efusiones grandes o moderadas. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, hablaré sobre la técnica. Antes de iniciar la técnica, debemos presentarnos con el paciente, explicarle el procedimiento, ya que necesitará de una firma de consentimiento, verificar la placa radiográfica y empezamos con la técnica. Colocamos al paciente en una posición adecuada y preparamos el equipo, aplicando las técnicas estériles, colocando nuestros equipos sobre campos estériles y sobre una mesa mayo. Siguiente, por favor. Entonces seleccionamos el sitio y la localización de la punción. Para la selección del sitio de la punción tenemos que tener las referencias anatómicas, 5 a 6 centímetros lateral de la columna vertebral, línea axilar posterior y línea media escapular entre el 7º y 8º espacio intercostal sobre el borde superior de la costilla y localizado a través de la percusión y auscultación o guiada por ultrasonografía. Siguiente, por favor. Una vez que seleccionamos y localizamos el sitio de punción, marcamos y hacemos la asepsia de la región. Esta en forma de adentro hacia afuera en forma circular, abarcando el hemitórax ipsilateral, para luego colocar los campos estériles y debemos utilizar anestesia local, lidocaína al 1%, con una aguja de 25 a 27 de grosor y una jeringa de 5 a 10 ml. Infiltramos sobre la superficie de la piel entre la dermis y la epidermis hasta formar un agón de 1 centímetro cuadrado. Luego cambiamos la aguja a una aguja de 20
infiltramos sobre el borde superior de la costilla hasta llegar a la pleura, hasta la pleura parietal, siempre aspirando hasta llegar al espacio pleural. Y luego infiltramos lidocaína. Siguiente, por favor. Seleccionamos el catéter, el AngioCat, y lo conectamos a una aguja de 30 ml para insertarla sobre la piel, sobre la costilla seleccionada. Movemos la mano que sostiene la aguja hacia abajo hasta llegar al borde superior. Es decir, el truco está en infiltrar sobre la costilla y de ahí vamos moviendo la aguja hasta llegar al borde superior. Le pedimos al paciente que inspire profundo y que contenga la respiración. Siguiente, por favor. Para avanzar el catéter sobre la superficie superior de la costilla para llegar al espacio pleural. Empujamos el catéter fuera de la aguja hacia la base del espacio pleural, ocluimos la luz del catéter y le pedimos al paciente que vuelva a respirar normalmente. Posterior, le pedimos nuevamente que vuelva a inspirar profundamente y que mantenga la respiración e insertamos la llave de 3 vías a la entrada del catéter. Verificamos las válvulas que no ocluyan y le pedimos al paciente que vuelva a respirar normalmente. Siguiente, por favor. Entonces, conectamos la jeringa de 30 ml a una de las 3 vías y, si es necesario, el equipo de infusión de suero. Extraemos el líquido dando la vuelta a la válvula para conectar al equipo de infusión de suero y vaciar la jeringa en el frasco. Se debe extraer para la muestra, para ser enviada a análisis, entre 30 a 60 cc y debe extraerse tanto líquido como sea posible, pero no más de 1 litro, ya que puede causarle hipotensión al paciente, bradicardia, paro cardíaco, entre otros. Siguiente, por favor. Y si ya no se extrae el líquido, es que significa que el procedimiento ha terminado. Entonces le debemos de pedir al paciente que inspire nuevamente profundo y que mantenga la respiración. Retiramos el catéter y cubrimos el sitio de inserción con un vendaje. Luego pedimos una radiografía de tórax para descartar neumotórax y líquido residual. Siguiente. El destino de la muestra tenemos que tomar 5 frasquitos, en la que uno irá a análisis bioquímico para el análisis del pH, el lactato deshidrogenasa, proteína, glucosa, amilasa, eritrocitos, leucocitos, complementos hemolíticos, componentes C3 y C4, anticuerpos antinucleares, ya que tomando la referencia del lactato deshidrogenasa podemos verificar si es un exudado o un trasudado. Análisis macroscópico debemos ver las características del líquido, el color, la turbidez, si es un color amarillo transparente, amarillo ceroso, si contiene contenido hemático. Tinción de Gram se le hace y cultivo para ver si las bacterias si son Gram positivas o Gram negativas, o también ver si el sangrado es debido al procedimiento realizado o si es debido a la enfermedad que tiene el paciente. Se le hace la prueba de bacilos ácidos resistentes y Ziel-Nielsen en busca de tuberculosis, un examen citológico de células para ver células neoplásicas. Siguiente, por favor. Entre los criterios de Line tenemos para clasificar si es trasudado o exudado. Entonces, un lactato de deshidrogenasa
pleural en el suero mayor a 0.6 es un exudado, menor a 0,6 es un trasudado. Las proteínas en el suero de la pleura, si es menor a 0,5 es un trasudado, y si es mayor a 0,5 es un exudado. Y si es mayor de 2/3 del límite superior del valor normal sérico de la lactato deshidrogenasa en el líquido pleural, es un exudado. Basta con solo un criterio para determinarlo si es exudado. Y de acuerdo a si es exudado o trasudado, vemos las causas. Si es trasudado puede ser debido a una insuficiencia cardíaca, hidrotórax hepático, hipoalbuminemia. Y si es un exudado, podemos ver si es una causa debido a neoplasia, infecciones, debido a un derrame paraneumónico o tuberculosis pleural, artritis reumatoides y el lupus eritematoso sistémico también, que puede dar pleuritis. Siguiente, por favor. Entre los cuidados generales que hay que tener con el paciente, debemos notificar inmediatamente si el paciente presenta problemas para respirar o si presenta algún tipo de incomodidad. Debemos evitar los movimientos bruscos, toser, suspirar, y debemos buscar signo de síncope. Y si hubo una extracción de líquido rápidamente, se tiene que tomar en cuenta que puede haber bradicardia, hipotensión, dolor, edema pulmonar y paro cardíaco. Se debe ordenar oxígeno y antibiótico en caso de empiema o proceso infeccioso, y se debe practicar ejercicios de respiración profunda para ayudar a la expansión pulmonar. Y en caso de dejar una sonda, se debe estar al tanto de ella y vigilar el volumen, el color y la consistencia. Siguiente, por favor. Entre las complicaciones que pueden haber, la mayoría de las complicaciones están relacionadas con la habilidad del médico en realizar el procedimiento. La mayor parte estaba viendo que casi todas las complicaciones están con relación con en correlación con los principiantes de medicina, los internos mayormente, que pueden producir neumotórax, infección de la cavidad pleural, tos, náusea, ansiedad, dolor local en el hombro, disnea, hematoma, laceración esplénica por una punción por debajo del 9º espacio intercostal, hemorragia intratorácica o abdominal, edema pulmonar y muerte en ocasiones. Bueno, Marcelo. continuando con el tema. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Yo le hablo del tratamiento y de las complicaciones. En caso del neumotórax, se procede a colocar un sello de agua. El dolor se maneja con analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, como el diclofenaco, el piroxicam, el naproxeno. En caso de que el paciente presente gastritis y no tolere estos medicamentos, como alternativa podemos utilizar el paracetamol, el cloricinato de lisina y el metamizol sódico. Siguiente, por favor. El tiempo de administración mayormente es de 3 a 5 días. Las infecciones en la cavidad pleural se trata con antibióticos. La elección del antibiótico se determina idealmente con un cultivo, un antibiograma, ¿no? Para saber a qué antibiótico se inicia el tratamiento de manera empírica.
porque puede iniciar un esquema de acuerdo a los posibles agentes patógenos comunes del hospital. Entre ellos se encuentra el Staphylococcus aureus, el Activiella, la Pseudomonas. Inicia un tratamiento con una cefalosporina de tercera generación, más con un aminoglucósido. En caso de sospecha de Pseudomonas, también se puede utilizar la cefraxidina y la amicacina. Y para el estafilococo se administra la dicloxacilina, la vancomicina y el imipenem, que ya son de más potente acción, ¿no? Las lesiones por laceración visceral se tratan quirúrgicamente. Siguiente, por favor. El sello de agua. La presencia de aire o líquido en la cavidad pleural provoca que pierda la presión negativa normal que mantiene. No se te escucha, Marcelo. No se escucha, Marcelo. Ahora sí. Hola. Dale. El sello de agua consiste en conectar una sonda pleurostomía instalada en el paciente con un frasco que contiene agua, aproximadamente un tercio de la capacidad, con una finalidad de evacuar aire líquido de la cavidad torácica. Esto permite ingresar el aire, pero no salir, ¿no? El tapón del frasco es atravesado por un tubo, un largo y otro corto. El extremo exterior del tubo largo sobresale del tapón, se conecta al tubo de la sonda pleural y el otro extremo del tubo se encuentra en el interior del frasco y se sumerge de 2 a 3 centímetros en agua que contiene el frasco. El dispositivo opera por mecanismo de ventilación del paciente. Por ejemplo, cuando está correctamente burbujea, ¿no? En el agua, la manguerita. Siguiente, por favor. Cuando el paciente, por ejemplo, tose y respira en el aire, se desplaza la cavidad pleural hasta el frasco del drenaje, debido a que este momento de la presión en el frasco es menor en el espacio pleural. El aire no puede regresar al tórax, ya que el punta distal del tubo de vidrio está conectado con la sonda de drenaje que se encuentra por debajo del nivel del frasco. Esto actúa como una válvula de una vía. El frasco debe mantenerse siempre por debajo del nivel del paciente para que el agua no regrese al tórax. Siguiente, por favor. El sistema tradicional de aspiración consta de 3 cámaras, un frasco de atrapamiento por colectar líquido, un frasco con sello de agua y un frasco para control de la aspiración. Siguiente, por favor. Aquí vemos los 3 frascos, ¿no? Que nos sirve para la... Siguiente, por favor. El sistema de drenaje por la aspiración de los 3 frascos puede colocarse de 2 maneras. En serie, en la cual coloca el frasco conectándose uno enseguida del otro. Y el tercer frasco es el que está conectado con el aparato de succión. En el paralelo, el sistema del frasco centra es el que está conectado a la sonda de la toracostomía, mientras que el primer frasco actúa como sello de agua. Existen unidades desechables de plástico que cubren los requisitos mencionados. Siguiente, por favor. Aquí vemos los frascos, ¿no? de la pleurotomía.
Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las indicaciones para utilizar esta técnica que dice Marcelo, el sello de agua, tenemos la de neumotórax espontáneo o traumático, ¿no? Que va a ser una entrada de aire a la cavidad pleural eh, parietal o visceral que ocasiona una comunicación entre este espacio y existe una despresurización en la atmósfera que se maneja dentro de los pulmones. Un neumotórax a tensión que va a ocurrir cuando la lesión de la parénquima pulmonar permite que entre el aire, pero no su salida al espacio pleural. Esto causa que la presión intratorácica aumente y produce una compresión del pulmón, y por lo cual hay una disminución del retorno venoso. El hemotórax, que es la acumulación de sangre o líquido en el espacio pleural, que ocasiona una lesión pulmonar en la pared torácica. El empiema, que va a ser una acumulación de líquido en este mismo espacio pleural, y el quilotórax, que va a ser el escape de líquido linfático del conducto, y en estos casos el líquido que se derrama tiene la característica más lechosa, más blanquecina, y es relativamente común después de un traumatismo. Y para recordar un poquito, vamos a hablar literalmente de lo que es el sello de agua, ¿no? Como dijo Marcelo, es un sistema que tiene un objetivo evacuar del espacio pleural intestinal líquidos, aire o elementos sólidos, y con esto restaurar las presiones que va a haber en la cavidad pleural. ¿Cuándo se utiliza? Esto de los principales usos es lo que hemos dicho: el neumotórax, el derrame pleural, el empiema, el quilotórax, y también se puede utilizar después de una cirugía torácica como un método preventivo, ¿no? Cuando no se utiliza, no hay una contraindicación absoluta, pero el diagnóstico es principal, ¿no? No se puede utilizar cuando hay un colapso pulmonar o cuando hay ruidos pulmonares que puedan haber eh, fibras broncopulmonares. No se puede realizar cuando hay coagulopatías, cuando hay adherencias pulmonares o cuando el derrame o el empiema es loculado o con una infección en el lugar de la infección para poder ingresar. Tampoco es recomendable que no lo haga, como decían, no es recomendable que lo haga alguien que no sepa bien manejar la técnica. Dentro de las indicaciones para hemotórax masivo, el drenaje inicial es de 1500 ml, con un drenaje de 150 a 200 ml por hora durante las 2 a 4 horas. Y porque la rápida acumulación tiene que ser menor al 2/3 del volumen. Existe un desplazamiento de las estructuras mediales y una opacidad total en el lado que se va a evacuar. Bueno, como había dicho Marcelo, esto funciona entre presiones existentes en los diferentes medios. En este caso del sello de agua, va a funcionar como las presiones negativas que existen en la expiración y la inspiración, y se van a dar en las 3 válvulas del sello de agua. En esto participa la presión negativa, que es -2, y -8, -2 centímetros de agua, cuando existen las sustancias que ingresan las sustancias. Hay una pérdida de la presión negativa, y esta presión va a hacer que el pulmón colapse o forme coágulos, ¿no? Estos pueden ser dados por líquidos, por gas o por sólidos y causar, como hemos dicho, el colapso pulmonar. Estos drenajes funcionan liberando la presión por un flujo unidireccional que permitan la salida de flujo de aire en una sola dirección, ¿no? Estos drenajes pueden ser pasivos, los cuales tienen una sola vía de entrada y va a poder drenar, ¿no? La válvula de Heimlich, que es una válvula direccional, va a funcionar como anguilas conectoras y va a funcionar evacuando todo hacia el medio externo. Pero también hay un método quirúrgico en el que se utilizan sondas de aspiración, por ejemplo, cuando hay empiemas, y va a ser más agresivo, ¿no?
La extracción del quilotórax también vemos con su botella de vacío. Y tenemos un pequeño video para compartir. Drenaje torácico con sello de agua. El propósito de los drenajes torácicos desempeñan un papel fundamental, tanto en el tratamiento como en la rehabilitación de complicaciones torácicas. La toracotomía es un procedimiento común en el que cualquier tubo o pequeño catéter se coloca a través de la pared torácica en la cavidad pleural y se utiliza principalmente para drenar aire o líquido. Algunas de las indicaciones para colocar drenaje torácico con sello de agua incluyen neumotórax sintomático. Sintomático con una distancia mayor de 2 centímetros entre la pleura visceral y la pared torácica y neumotórax a tensión, que puede comprometer la vida del paciente en cuestión de minutos. Contraindicación absoluta va a ser adherencias extensas entre pleura parietal y visceral y relativas a un estado de coagulopatía donde el recuento de plaquetas sea menor a 50.000, un TTPA mayor a 2 veces sobre su valor normal, un TP mayor a 2 veces sobre su valor normal y un NR mayor a 2 veces sobre su valor normal. Los drenajes son estériles, flexibles, multifenestrados y confeccionados de un material no trombogénico, habitualmente silicona o polivinilo. Existen drenajes finos de 10 a 12 French, como el Pleurocat, que se instalan con técnica de Seldinger, y drenajes de mayor diámetro que necesitan trocar y que requieren un procedimiento quirúrgico para su inserción. Múltiples sistemas como los clásicos de botellas de Bolau, comerciales como Pleurovac y Aquicil y digitales como Topax. Independientemente del sistema a utilizar, es fundamental mantener la hermeticidad para evitar la entrada de aire y la falta de expansión pulmonar. Y todo se basa en los mismos principios de funcionamiento: un sello de agua, un recolector y un sistema de aspiración continua. El sello de agua es un elemento básico del sistema. Consiste en una conexión desde la cavidad pleural a un sistema valvular hidráulico unidireccional, que es una varilla sumergida en agua a 2 centímetros, y una salida a la atmósfera desde el frasco receptor. Utiliza los movimientos respiratorios y los cambios de presión de la cavidad pleural y, sumado a la gravedad, apoya como motor para favorecer el drenaje de la cavidad. Dentro de los cuidados, es importante considerar que para realizar la instalación del drenaje debe seleccionarse el lugar más adecuado de esterilidad, así como contar con monitorización y capacidad para resolver una complicación inmediata. En ocasiones puede ser una emergencia y esto puede realizarse en la unidad de cuidados intensivos o en unidad de emergencia. El drenaje debe evaluarse de forma regular. Si se desconecta el sistema, el tubo debe limpiarse con un antiséptico como yodopovidona y reconectarlo. Si hay un nuevo aparato, se debe desechar el viejo y conectar el nuevo. En un paciente que tiene una fuga de aire, el tubo torácico no debe sujetarse porque puede conducir un neumotórax tensional, y retirar el tubo lo antes posible para evitar infecciones. El drenaje se retira cuando ya no drena aire y está confirmada la expansión pulmonar a través de radiografía de tórax y el estado hemodinámico del paciente lo permite. Y los procedimientos son los de las imágenes. Bueno, hemos puesto aquí el procedimiento, pero es lo que se ha visto en el video, ¿no? La técnica que ya hemos explicado antes, y César también la ha descrito bastante bien. Buenas noches, profesor. Voy a hablar sobre los cuidados generales con la toracotomía. Siguiente. Tenemos que disminuir el riesgo de la infección con frasco estéril y agua estéril. No inclinar ni elevar los frascos acima del nivel del tórax para que no vuelva la secreción. Mantener los tubos de goma de drenaje lo más rectos posible. Asegurarse que el paciente o otra persona no se apoye sobre el tubo de drenaje. Asegurarse de que los frascos estén bien tapados y que no haya escape de las conexiones. Todo eso es para evitar que vuelva las secreciones y ingrese aire también. Si no hay burbujeo en el frasco C, asegurarse de que todas las conexiones estén bien ajustadas. Revisar que los tubos no se encuentren con coágulos que puedan obstruir el sistema de aspiración. Vaciar frecuentemente los frascos de drenaje antes de que se llene y deje de funcionar. Cada vez que se necesite, desconectar los tubos de los frascos para mover al paciente o para vaciar algún frasco
y se debe pinzar los tubos. Evitar dañar el paquete neurovascular, por lo que la incisión se realiza por encima del borde superior de la sexta costilla. Siguiente. La técnica del retiro. Al retirar, el paciente debe exhalar y realizar una maniobra de Valsalva. De preferência, se deve contar com um ayudante para que jale e cierre de imediato a jareta e não haja entrada de aire ao espaço pleural. Em caso de pneumotórax, no pinçar antes de retirar. Em las primeiras 24 horas, se deve tomar uma raio-x de tórax para verificar que não haja aire ou líquido. Seguinte. Las posibles complicaciones. Generalmente se debe la colocación de la sonda de manera anómala, que sea por reacción alérgica al anestésico, laceración diafragmática, salida accidental de la sonda o desconexión del sistema de sello de agua, perforación pulmonar, laceración esplénica, daño del nervio intercostal, neuralgia o neuritis, laceración del hígado, infección del espacio pleural, sangrado constante a nível del sitio quirúrgico por daño de estruturas vasculares, artéria o nervio intercostal, perforación del estómago. Siguiente. Outras complicações que podem dever-se à evacuação incompleta do espaço pleural devido à obstrução da sonda, coagulação, que pode ser secundária, né? Coagulação, doblez da sonda, elevação do nível de água em el sello de água. Seguinte. Los tratamientos de las complicaciones. En caso de laceración visceral, el tratamiento es quirúrgico. La reacción alérgica al anestésico se puede controlar retirando el anestésico y mediante uso de antihistamínico de primera generación. Cuando la reacción alérgica es grave, com aparição de choque anafilático, hipotensão urticária ou broncoespasmo, se deve utilizar metilprednisolona IV com dose de 5 a 7 mg quilo-peso, seguida de uma dose de sostém de 2 mg quilo-peso cada 6 horas, hasta que se normalize o estado general do paciente. A neuritis pós-traumática se deve controlar com medicamentos como carbamazepina VO, de 200 mg. Iniciar com esquema de uma tableta a cada 8 horas. E se produz cefaleia e sedação, se pode diminuir a dose a meio comprimido com 8 horas, a cada 8 horas. Se o paciente não responde, se pode utilizar um medicamento antidepressivo que seja um tricíclico ou inibidor da recaptação de serotonina. Em el caso de que o empiema não remita, mediante o uso de antibiótico e drenaje, é provável que se encontre tabicado e assim está indicado o uso de um fibrinolítico tipo streptocinasa aplicado diretamente hacia o espaço pleural. Seguinte. Se existe uma hemorragia constante por el sitio de la incisión quirúrgica, puede tratarse de lesión vascular de los elementos intercostales. En caso de no ceder al sangrado con compresión, puede requerirse la ligadura del vaso sangrante. Las complicaciones por errores técnicos se deberán corregir de acuerdo a lo ocurrido. Angulación, desconexión accidental de la sonda, etc. Siguiente. Los puntos claves. La toracocentese diagnóstica e a que seja direta ou bajo controle ecográfico deve realizar sempre que a ocupação do espaço pleural seja de etiologia desconhecida ou condicione um deterioro respiratório. O motivo mais frequente de uma colocação de um drenaje pleural em um ninho será o tratamento de um derrame pleural complicado. O drenaje de aire pleural se deve realizar à altura do segundo ou terceiro espaço intercostal, em linha medio-clavicular ou em linha axilar anterior, em direção anterior e superior. O drenaje de líquido se deve realizar entre o quinto e sétimo espaço intercostal, em linha escapular, linha axilar posterior ou linha axilar média, em direção posterior e inferior. A punção torácica se deve realizar sempre da altura intercostal
deslizando la aguja por encima del borde superior de la costilla inferior para evitar la lesión del paquete vasculonervioso intercostal. La colocación de un drenaje pleural debe realizarse asépticamente con una adecuada analgosedación, control de seguimiento del paciente, así como un personal en lugares preparados para la resolución de cualquier complicación. La colocação de um drenaje pleural se realizará preferivelmente utilizando a técnica de Seldinger, particularmente curando quando se realize de forma eletiva, por ser um método mais seguro, mais rápido e menos agressivo que outras modalidades de toracostomia. A complicação mais frequente em la colocação de um drenaje é a aparição de um pneumotórax. Seguinte. Conclusão. Praticamente todos os pacientes com DP devem someter-se a uma toracocentese diagnóstica, a menos que exista uma escassa quantidade, já que a análise do líquido pleural obtenido mediante esta sencilla técnica nos vai permitir estabelecer uma grande variedade de diagnósticos. Se deve privilegiar o domínio de los aspectos clínicos como o meio principal para estabelecer o diagnóstico de um derrame pleural, al mesmo tempo que se tienen que conocer las características del derrame de tipo trasudado y del exudado. Ambos procedimentos, tanto la colocación del sello de agua como la punción torácica, deben ser del dominio del médico general. Siguiente. Gracias. Ok. Puedes dejar de grabar.